Escorpión, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu casa, a tu espacio. Me da mucho gusto tener siempre pues la oportunidad de saludarte, de recibirte en casa. ¿Qué es lo que tenemos para ti del 11 al 16 de abril del 2021? 2283-103-777, mi código +52. Puedes mandarme un mensaje. Las llamadas no las respondo hasta que ya programo una sesión con usted. Vamos a ver cómo andamos. En Facebook estoy como @ttpredice. En Instagram estoy como tthoróscopos. Vamos a ver. Mira, dicen las cartas, tú vas a hablar por buenos logros, buena disposición por parte de un hombre de tez blanco. Emocionalmente, si tienes una pareja, podrías tener una pequeña diferencia, no seas celoso, no seas celosa. Si tú estás soltero o soltera, se alineará contigo una persona de tez moreno, de tez morena. Esa persona puede tener conexión con el trabajo. Toma decisiones por ti. Las cartas miran un triunfo, vas a estudiar, vas a capacitarte. Estás en espera de un pago, de un bono. Las cartas miran buenas noticias. No estés triste, no estés nostálgico. Buenas actitudes te dicen las cartas y cumplimiento. Pensando en las tierras lejanas o distantes, vas a concretar un negocio o un proyecto. Hablarás por la firma de unos documentos, de unos papeles. También las cartas visualizan una entrevista con un hombre de tez apiñonado. Si tú no tienes trabajo, dicen las cartas, viene una oferta, una propuesta por una mujer de tez morena. Algunos de ustedes van a hablar por medios de comunicación o por asuntos relacionados con política. Dicen las cartas, los caminos abiertos estarán. Si hay envidias, necesitas descansar, necesitas cuidar más la salud. No te compliques tanto, sobre todo en cuestiones de trabajo. Las cartas miran algunos disgustos, algunos pormenores. Recuerda que no todos pueden resolver las cosas como tú. Tómate las cosas con esa actitud y trata de ser un poquito más accesible, más paciente, más tolerante. No estés triste, algunas dificultades en casa. Muchísimas gracias.